y han venido creciendo aceleradamente porque la política energética, basada en la negación, pongámoslo así, de lo que es ese potencial nacional, pues está alejada o ajena a la realidad, ¿verdad? Entonces, al quedar por omisión, ¿verdad? Al quedar a la libre esta situación, por no haber acción y por haber mucha omisión, entonces lo que pasa es que el sistema se orienta hacia donde resulta en cierta forma más barato, a pesar de lo caro que es el petróleo importado y todas estas variaciones y las vulnerabilidades que yo mencioné, ¿verdad? La especulación y el OPEP+, etc. Y esto ha ido en detrimento de las fuentes renovables nacionales. Por ejemplo, en todos los sectores, los derivados de petróleo han venido sustituyendo y desplazando a las fuentes renovables nacionales. Entonces cada vez consumimos proporcionalmente más petróleo y menos fuentes renovables nacionales, o sea que vamos al revés de hacia donde va el mundo, ¿verdad? Y esto significa una transferencia de recursos y de riqueza nacional de un país pobre como Costa Rica hacia un país rico o países ricos que son los exportadores de petróleo derivados, pero particularmente es un país muy rico que es los Estados Unidos de América, porque Costa Rica importa aproximadamente el 95% de sus importaciones de derivados de petróleo de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, todos los ingresos fiscales que nuestro consumo petrolero genera, se genera en Estados Unidos, que es un país rico. Entonces nosotros estamos pagando ingresos o generando ingresos fiscales en un país rico como Estados Unidos, en lugar de estarlo generando aquí y generándolo con un recurso mucho más barato y mejor para el ambiente, que es el gas natural, ¿verdad? Pero aún así hay una inacción total, ¿verdad? Y por otro lado, el país que en un momento dado hizo un plan de descarbonización y dijo vamos a la descarbonización, lo cual está muy bien, ¿verdad? Pero la descarbonización debe ir asociada a otros factores, ¿verdad? Como la competitividad energética, la seguridad energética, etc. Entonces, ¿qué pasó? El plan de descarbonización fue un plan que creó muchas expectativas, tanto en su versión digital como en papel, es muy bonito, ¿verdad? Bonitos gráficos, en colores, etc., pero ajeno a la realidad, o sea, es teórico, no tuvo ningún efecto. Entonces, al no tener ningún efecto, más bien nos estamos carbonizando, ¿verdad? Nos estamos carbonizando porque cada vez se genera más CO2 con el creciente consumo de derivados de petróleo. Entonces aquí hay una gran mentira que se dice vamos a la descarbonización cuando estamos yendo hacia la carbonización, o sea, cada vez más emisiones de CO2. Vamos hacia las renovables, lo cual está muy bien, pero eso no es cierto. Estamos yendo en la realidad hacia la petrolización, o sea, cada vez más derivados de petróleo. Y lo curioso es que ante esto, que está basado en cifras oficiales, son cifras del mismo gobierno, del Recope y del ICE, nadie hace nada, ¿verdad? Y más bien uno ve iniciativas donde prohibamos la exploración, sobre todo de gas natural, lo cual significa tirarnos más a las manos del mercado petrolero internacional, toda esa vulnerabilidad y energía cara, y que hoy en día podríamos estar recuperándonos económicamente un poco y vienen aumentos importantes del precio del petróleo, lo cual ha ocurrido y se nos viene abajo el crecimiento económico, ¿verdad? O sea, nuestra economía y nuestro sistema económico y social cada vez le estamos poniendo más en manos de los manipuladores del mercado petrolero para subir precios, ¿verdad? Que es la OPEP y la OPEP ampliada, y que buscan solo sus intereses, no los intereses del resto del mundo y de los especuladores. Entonces nuestro sistema económico lo estamos poniendo en manos de esa nebulosa tan complicada. Y aquí más bien decimos, no hagamos nada.
y al no hacer nada, cada vez dependemos más de ese mercado petrolero internacional. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde están aquellos que toman decisiones no solamente en el sector energético, sino económico? Porque esto tiene que ver, el sector energético es parte del sector económico, ¿verdad? Es parte del sector económico y es un sector productivo como cualquier otro, como lo es el sector agrícola, como lo que es el sector industrial, el sector comercio o el sector turismo, ¿verdad? Pero aquí al sector energético no se le trata como un sector productivo. Y esto tiene su génesis en una decisión que tomó el país ya hace varios años, donde unió el sector energético con el Ministerio de Ambiente. En todos los países del mundo, el Ministerio de Energía, por ser tan importante, ¿verdad?, como lo es el sector industrial, como lo es el sector agrícola y los otros sectores económicos, está separado. Y en muchos países se llama energía y minas, en otros energía y recursos naturales, etc. Aquí se llamaba así, a inicios de los 80s, ¿verdad? Pero después vino esa decisión, entonces el sector energético ya no se le trata, entonces el MINAE, ¿verdad? El MINAE tiene una A muy grande, lo cual está bien, ¿verdad? Que el sector ambiente está muy bien, pero tiene una E que no se ve o está desaparecida, ¿verdad? Chiquitica. O no está, invisible, no está, ¿verdad? Para mí no está, ¿verdad? Sí, para hacer reportes y hacer cosas, pero en lo estratégico no va ni para un lado ni para el otro, ¿verdad? Entonces, el sector energía deberá ser un sector productivo como cualquier otro, ¿verdad? Entonces son sectores verticales: energía, industria, comercio, agricultura, y el Ministerio de Ambiente, como está en todos los países, deberá actuar transversalmente, ¿verdad? O sea, tener injerencia en todos estos sectores productivos para que se haga de manera, esta producción se haga compatible con el ambiente y cada vez mejorar más la situación ambiental de toda esta producción. Esa es la función en el mundo. Pero aquí no, aquí se metió dentro del Ministerio de Ambiente y entonces la visión estratégica del sector energía desapareció, o sea, no se ve. Entonces sí, hay que sacar el sector energía y juntarlo con otros sectores productivos, por ejemplo minas y otros, ¿verdad? Y otros recursos naturales también, que sean de orden productivo, ¿verdad? Y que el Ministerio de Ambiente quede para lo que es una función totalmente transversal a todos los sectores, incluyendo el mismo sector energía. Y se ha probado que en el mundo, y sobre todo los países más exitosos, que este es el modelo exitoso, ¿verdad? De cómo manejar ambiente y energía. Pero aquí no. Aquí se insiste en seguir manteniendo esta decisión errónea en aquel momento y sigue estando peor ahora, ¿verdad? Todavía más cerrado al no cambiarse. Han habido iniciativas, pero nadie quiere hacerlo porque el problema es que no se entiende. No se entiende todos estos aspectos que son de orden estratégico, ¿verdad? Porque en ese caso la misma acción del Ministerio de Ambiente se fortalecería, ¿verdad? Todavía más, ¿verdad? Entonces sí, tenemos serios problemas, pero están en nuestras manos. Por eso yo cuando dije que hay muchos países que dependen del mercado petrolero internacional, lo hacen por destino, por necesidad, porque no tienen los recursos de la naturaleza, ¿verdad? Que no les dio. Aquí tenemos un potencial que ha sido identificado, entonces, pero el no hacerlo no es es por decisión propia, ¿verdad? Entonces el depender cada vez más del mercado petrolero internacional, incluyendo ahora en estas épocas más secas, el sector eléctrico dependiendo más del mercado petrolero internacional a través de las compras mayores de búnker y diésel, pues eso se hace por decisión propia. O sea, hay una decisión que se tomó que entre las consecuencias que tiene es depender más
del mercado petrolero internacional, que de todas maneras ya venimos dependiendo más en todos los otros sectores, ¿verdad? Que ya representan 2/3 partes del consumo petrolero del país. Pero ahora el sector eléctrico también, o sea, estamos aumentando. Y el sector eléctrico es estratégico para todos los sectores, o sea, todos los sectores, bueno, sí. energía, o sea, todo lo que es los diferentes sectores energéticos son estratégicos. Por eso es que en todos los países del mundo el sector energía es estratégico y se le trata así, y se le trata como un sector productivo y clave, porque es un sector que incide en todo el resto. Cuando los precios de la energía, llámese electricidad y particularmente los derivados de petróleo, suben a nivel nacional, todo sube. Suben los alimentos, sube el costo del transporte, sube el costo de los productos industriales, sube el costo para los turistas, ¿verdad? O sea, todos los costos suben. O sea, es un efecto inflacionario tremendo que se da en toda la economía nacional. Y no hay peor impuesto que la inflación, sobre todo para la gente de menos recursos. Entonces, la gente de menos recursos es la que más se ve afectada. Entonces, cuando uno oye políticos diciendo, mire, es que tenemos que combatir la pobreza y crear más acciones de lucha contra la pobreza, pero se oponen a estas cosas, que tienen un efecto nefasto en la pobreza. Quiere decir que aumenta la pobreza al depender del mercado petrolero internacional y no buscan ver si podemos tener fuentes nacionales que nos ayuden a compensar, ¿verdad? Y además de eso, en el tema volviendo al gas natural, el gas natural tiene usos no energéticos. Y uno de ellos muy importante es ya como materia prima, ¿verdad? No como materia energética, sino como materia prima para producir fertilizantes. Bueno, si queremos bajar el costo de los alimentos, tenemos que tener fertilizantes baratos, ¿verdad? Y fertilizantes baratos para los agricultores produzcan más barato, ¿verdad? La alimentación del país. Pero no, le queremos seguir con el modelo de comprar fertilizantes en el mercado internacional que también se van para arriba. Por ejemplo, el año pasado los fertilizantes estaban como en $300 la tonelada y llegaron a $1.300 la tonelada, ¿verdad? Por efecto de la crisis petrolera y la invasión de Rusia a Ucrania, que también creó toda una crisis energética, que aumentaron los precios, etc. Entonces, si queremos tener alimentos más baratos, que por sí ya están muy caros en el país, pues hagámoslo de esa manera, junto con otras acciones, por supuesto, no es la única. Pero entonces mucha gente se rasga las vestiduras de ayudémosle a los agricultores, pero cuando vienen estas decisiones, pero no queremos producir fertilizantes baratos con gas natural nacional, que además de eso generaría grandes cantidades de recursos fiscales y no fiscales, en fin. Entonces, sí, es una contradicción total. Y contame una cosa, ustedes se han acercado al gobierno actual a buscar soluciones, a discutir este tema. Bueno, la Unión de Cámaras, ¿verdad? UCAEP hizo una propuesta de política energética al gobierno, ¿verdad? Y entonces, bueno, por el momento se está a la espera se les comunicó oficialmente, se está a la espera de ver hacia qué decisiones se toman. Esa es una política energética integral, ¿verdad? Va enfocada hacia la creación de riqueza nacional, ¿verdad? Va enfocada hacia la competitividad, va enfocada hacia reducir emisiones, ¿verdad? Incluyendo emisiones de gases de efecto invernadero. Va enfocada hacia fortalecer el desarrollo de las fuentes renovables de energía, particularmente aquellas, todas, ¿verdad? Pero hay un énfasis en el mundo hacia las dos fuentes de energía que más impacto están teniendo en la descarbonización y, por supuesto, en la competitividad en la generación eléctrica, que es la solar y la eólica. ¿Y cuánto, vamos a ver, si el gobierno tomara la decisión, vamos a abrir el mercado para que se explore,
ya sea por parte del sector público o sector privado, o o una mezcla. En fin, la ley actual, porque no se requiere legislación nueva, ¿verdad? Sí. No se requiere crear un proyecto de ley, no, porque ya los diputados en 1994 aprobaron la normativa legal y tiene todos los reglamentos vigentes también, ¿verdad? Y esa normativa legal también fue objeto de varias acciones ante la Sala Cuarta y pasó todos los filtros. Esos filtros, o sea que ya es una normativa legal muy robusta. Bueno, todo eso está, ¿verdad? Pero volviendo a la política energética que la Unión de Cámaras propuso al gobierno, es totalmente integral, o sea, y va hacia la descarbonización también, va hacia la creación de riqueza nacional para eliminar o reducir la pobreza productivamente, para fortalecer el crecimiento económico, generar empleo. O sea, es una política que va también en el sentido hacia donde va el mundo, ¿verdad? Con enfoque en las renovables. Pero un país no puede ir hacia una transición energética en un estado de pobreza como el que tenemos. Si no hay recursos para lo básico, mucho menos tenemos recursos para eso. Y en gran medida, por eso es que el plan de descarbonización no ha tenido absolutamente ningún efecto. Y el único efecto que ha tenido es negativo, que es llevarnos más a depender del petróleo importado, o sea, y a generar más carbonización cuando lo que se dependía era descarbonización. Es descarbonizar. Entonces, bueno, por el momento se está a la esperando ahí la respuesta del gobierno. Exactamente, se presentó recientemente, ¿verdad? O sea que estas cosas sí, pues hay que analizarlas. Si este gobierno tomara la decisión, que es importante, ¿cuánto tiempo tardaríamos? ¿Con respecto a qué? Porque la política energética propuesta es una política integral, ¿verdad? Que va desde renovables y va con igualmente al gas natural, pero gas natural ¿para qué? Para sustituir derivados de petróleo, búnker, diésel, gasolina, etc. Todos los motores de diésel y gasolina pueden muy fácilmente y de manera muy barata ser reconvertidos a gas natural, igual como se hace con el gas licuado de petróleo, pero el gas licuado de petróleo es más caro, genera más emisiones y es importado, ¿verdad? Entonces obviamente el gas natural es mucho mejor, pero además de eso el gas natural nacional generaría recursos fiscales y otras cosas, pero además de eso no solamente en el sector transportes generaría una mejora en reducir los costos del energético, en este caso el gas natural, sino que es reducir las emisiones. Recordemos que el principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el sector de transportes, ¿verdad? Por otro lado, tiene otros beneficios. No solo el ruido de los motores, sobre todo los motores diésel, si usa gas natural, se baja. Al ser el gas natural un combustible mucho más limpio, entonces el cambio de aceites, en muchos casos hasta que se triplica el periodo. Entonces tiene uno que tanto camiones, buses, automóviles, pueden ahorrar en tener que cambiar el aceite menos frecuentemente, ¿verdad? Bueno, todo esto uno ve son beneficios, pero además de eso el gas natural se va a convertir en la principal fuente de energía del mundo. Entonces, ¿cómo puede un país buscar ir contra la crecer, ¿verdad? Y abastecerse energéticamente, porque el crecimiento es consumo de energía, si no quiere la principal fuente de energía hacia el futuro, que de todas maneras ahora es muy importante porque es la tercera, pero rápidamente va a sustituir a la segunda, que es el carbón, y hacia el 2040 al petróleo. O sea, y no es que el petróleo va a desaparecer y dejar de ser importante, el petróleo pasa al segundo lugar, ¿verdad? Entonces sí, los beneficios son muchos, pero uno no ve, al menos hasta la fecha, ¿verdad? Que haya habido acción, porque esto todo es previsible, ¿verdad? No es que qué barbaridad, el mercado petrolero se volvió vulnerable y volátil de un momento a otro, ¿verdad? Y el niño nos apareció y nunca había aparecido el niño, ¿no? Esos son ciclos que ya conocemos.
y ya conocemos que Lo que va a dentro de pasar. esos ciclos cada vez vamos a entrar en ciclos donde va a haber menos agua en los ríos, ¿verdad? Y menos agua en general, que va a afectar la agricultura y otras cosas, pero eso es ya otra problemática del agua. Pero por quedar en el sector de energía, menos generación eléctrica con esa fuente, ¿verdad? Que es muy importante, pero si no hay agua. Ahora, y como dije, esa agua viene de una serie de cambios que se generan globalmente. O sea, nosotros no podemos controlar cuándo llega el agua y cuándo no, ¿verdad? Entonces, estamos, al tener tanta dependencia del hidro, pues también estamos dependiendo de algo muy volátil, muy vulnerable, que es el clima. Y ahora afectado cada vez más o impactado cada vez más por el cambio climático. Entonces ahí también vamos creando vulnerabilidad, cuando uno lo que quiere es un sector energético como un todo robusto, no sujeto a esos altos y bajos que crean enormes impactos en la economía. Inclusive en muchos casos se han creado recesiones, ¿verdad?, por cambios abruptos en el mercado petrolero internacional. Pero bueno, son decisiones que algunos toman y que obviamente crean Bueno, serios esperemos efectos. Y nada más tal vez para ir concluyendo, Jorge, y uno ve que cada vez que hay un cambio abrupto en los precios nacionales, la gente, al menos los políticos, dicen, bueno, es que no podemos hacer nada porque el precio del petróleo en el mercado internacional subió. Eso es falso. Eso es falso porque esas decisiones de depender de ese mercado petrolero son nuestras. Pero además de eso, si tenemos recursos nacionales que pueden hacer que disminuya menos o que disminuya más la dependencia del mercado petrolero internacional, y ojalá que la elimine totalmente, son decisiones que podemos tomar. Y aquí hay potencial, ¿verdad? Entonces, es falso de decir que sí, que no podemos hacer nada porque esos cambios vienen del mercado petrolero internacional, y es totalmente falso. Bueno, Roberto, como siempre sos catedrático dando lecciones de lo que tenemos que hacer, y debiera haber un debate nacional fuerte, técnico, porque esto no es... Yo creo que ya la parte política es la que tiene que tomar la decisión, yo estoy de acuerdo, pero si la parte técnica dice que tenemos ese potencial de gas, que exploremos, no, y ya de por sí las técnicas para extraer gas y todo son muy ambientales, digamos, o sea, tienen grandes posibilidades. De los países que tienen mayor desempeño ambiental en el mundo, muy por encima de Costa Rica, Noruega y todos incluyendo Noruega, son productores de gas natural, claro, ¿verdad? Entonces uno no puede decir exactamente, pero es que es tan obvio como decir, bueno, veamos a ver qué está haciendo Noruega y por qué lo está haciendo y por qué tiene tal desempeño ambiental tan alto en el mundo, y que es un referente de desarrollo sostenible, pero no solamente produce, sino exporta grandes cantidades, como lo hace con petróleo. Pero toda esa riqueza se incorpora en su economía, y por eso es que es uno de los países más ricos del mundo. Y tienen un sistema social de los mejores del mundo, ¿verdad?, empezando por la seguridad social. Bueno, ahí están los ejemplos. O sea, es que no hay que ir a inventar y meterse en un cuarto negro y salir con soluciones. Es que ahí están. Y los estudios están, los datos están, toda la parte técnica está. O sea, tomemos decisiones nada más, ¿verdad? O sea, lo que hay que hacer es tomar decisiones con base en datos, ¿verdad? Como decía Deming, en Dios confiamos, todos los demás deben de traer datos. Pero desgraciadamente a estos debates los políticos no traen datos, ¿verdad? Traen gracias, de valor, Roberto. Vamos a ver si este gobierno toma esas decisiones que son tan importantes. Muchas gracias. ¿No? Con mucho gusto, Jorge.